llegan a Venezuela dos aviones rusos con 99 militares y 35 toneladas de cargamento, un Antonov An-124 y la aeronave de pasajeros Ilyushin Il-62. Ambas pertenecientes a la Fuerza Aérea de Rusia, llegaron el sábado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela. El periodista venezolano Javier Mallorca, especialista en temas de seguridad, informó que 99 militares rusos, comandados por el mayor general Vasily Tonkoskurov, llegaron a Venezuela este sábado por la tarde a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Maiquetía, estado de Vargas. La agencia estatal de noticias rusa, Sputnik, confirmó la llegada de las aeronaves y, citando fuentes de la Embajada de Rusia en Caracas, dijo que los funcionarios llegaron para honrar contratos militares de larga data. Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos de carácter técnico-militar, y hacen varios vuelos y traen varias cosas, dijo la fuente de la embajada rusa citada por Sputnik. Los vuelos no tienen nada de misteriosos, agregó sin dar mayores detalles. Esta tarde llegó al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor general Vasily Tonkoskurov, escribió Mallorca en su cuenta de Twitter. Asimismo, destacó que los efectivos castrenses fueron recibidos por Mariani Mata, directora de Asuntos Internacionales e Integración. Inmediatamente después, 2 p.m., llegó al mismo terminal un carguero ruso con 35 toneladas de materiales, pertenecientes al contingente que recién había desembarcado. En la comitiva de recepción también estaba personal de la embajada rusa y el jefe Edvard Colina Reyes, aseguró. Los aviones rusos que llegaron a Venezuela son la nave de carga Antonov An-124 y la aeronave de pasajeros Ilyushin Il-62. Ambas pertenecientes a la Fuerza Aérea de Rusia, según el periódico especializado en defensa Webinfo.com y la prensa local. Según el portal Webinfo.com, los dos aviones partieron de Moscú e hicieron escala en Damasco, Siria, y Dakar, Senegal, antes de cruzar el Océano Atlántico y aterrizar en Maiquetía tras un trayecto de 10.000 kilómetros de largo. De acuerdo con el portal Infobae.com, el Antonov An-124 es uno de los aviones de carga más grandes del mundo. Puede llevar un máximo de 150 toneladas de carga, a una velocidad de crucero de 800 km por hora con un alcance de 5.200 kilómetros. Mientras que el Ilyushin Il-62 es un avión comercial de tamaño medio cuya primera versión voló en 1967. Puede transportar hasta 186 pasajeros a una velocidad de 900 km por hora, con una autonomía de 10.000 kilómetros. La aplicación de seguimiento de vuelos, Fligradar 24, señaló que el avión salió de la base aérea Chkalovsky, en Moscú, el viernes. Según dijo el periodista venezolano, en la nave habrían venido 99 militares rusos, al mando del jefe del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Tonkoskurov. Las Fuerzas Armadas de Venezuela cuentan con cazas, helicópteros artillados, tanques, vehículos blindados, misiles, bombas, cañones y armas rusas. Además, poseen sistemas antibalísticos y defensas antiaéreas provenientes del país euroasiático. En enero, Reuters reportó que contratistas militares privados, que realizan misiones secretas para Rusia, viajaron a Venezuela para colaborar con la seguridad de Nicolás Maduro frente a las protestas opositoras. En diciembre, 2 bombarderos rusos capaces de transportar armas nucleares aterrizaron en Venezuela, en una muestra de apoyo al gobierno socialista de Nicolás Maduro que enfureció a Washington. Diversas cuentas en redes sociales publicaron fotos de los aviones estacionados en Maiquetía y lo que parece ser personal militar descargando pertenencias. Una aplicación de rastreo de vuelos mostró que el Antonov, un avión para cargas de grandes dimensiones, abandonó Venezuela la mañana del domingo. El Ministerio de Información de Venezuela no estuvo inmediatamente disponible para comentar el hecho.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y el portavoz del Kremlin tampoco respondieron a un mensaje de Reuters en busca de comentarios. El miércoles, Maduro dijo que la próxima semana Rusia enviará a Venezuela un contingente de medicinas escasas en el país. El mandatario no precisó la cantidad ni cómo arribarían, pero el gobierno de Vladimir Putin entregó a Venezuela toneladas de ayuda humanitaria en febrero. Sin acuerdo, hace unos días, el encargado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, J. Abrams, dijo que la reunión que sostuvo con los representantes del gobierno ruso fue positiva, que todavía difieren sobre el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino y la legitimidad de Nicolás Maduro. No llegamos a un acuerdo, pero creo que las conversaciones fueron positivas en el sentido de que ambas partes salieron con una mejor comprensión de las opiniones de la otra, dijo Abrams. En lo que sí coincidieron es en la apreciación sobre la profundidad de la crisis. Estamos muy preocupados por la naturaleza y la gravedad de la crisis humanitaria, señaló. Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes que se agravó en enero cuando, amparado en la Constitución, el líder opositor Juan Guaidó se declaró presidente encargado tras acusar a Maduro de haber sido reelecto en unos comicios fraudulentos. Estados Unidos, al igual que más de 50 países occidentales, han reconocido a Guaidó como mandatario. La situación venezolana ha enfrentado a las superpotencias mundiales. Rusia, sin embargo, ha dicho que Maduro sigue siendo el único líder legítimo del país.